Señor nos ayude a compartir su palabra. Entonces pongámonos de pie y vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 17 al 20. Solo 4 versitos, verso 17 al 20 de Mateo capítulo 5. Estamos haciendo una serie en el Sermón de la Montaña que llamamos el Predicador de la Montaña, y hemos hecho el primer segmento del Sermón de la Montaña, que es el cristiano y su carácter. Ahora entramos en un siguiente segmento del Sermón de la Montaña, en la que nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amor, nos introdujo en el tema del cristiano y la justicia, como es la rectitud, el carácter, la forma de ver la ética, la moral del cristiano. Esto va a ser un capítulo maravilloso que sé que van a disfrutar muchísimo en los siguientes segmentos, pero bueno, muy muy precioso. Y vamos a leerlo juntos, ¿qué tal? Hace tiempo no practicamos la lectura que en algunas épocas se llamaba antifonal, o la lectura comunitaria, que sugería un diálogo de la comunidad en torno a la palabra. Los pedagogos nos dicen que debemos practicar más la lectura en público, así que leamos juntos Mateo capítulo 5, verso 17 al 20. Vamos despacio, disfrutando, saboreando cada palabra. Vamos. No piensen que he venido para poner fin a la ley y a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni la ley, hasta que toda sea cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Padre, por favor, enséñanos esta palabra, abre nuestro corazón, protégenos de toda distracción y desconcentración, ayuda a nuestra fragilidad y por favor introdúcenos en el poder sobrenatural de tu palabra. Por la gracia del Espíritu te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. La introducción de este segmento del Sermón de la Montaña está dada, de hecho, en la primera frase. La primera frase que titula nuestra reflexión de hoy: no piensen que he venido a abolir o a poner fin a la ley o a los profetas. Y quisiera animarlos a considerar esta introducción de Jesús dentro de su maestría de comunicación. Nuestro Señor era un extraordinario comunicador. Nuestro Señor decide hacer esta frase que es absolutamente disruptiva ante unos discípulos que estaban, digamos, extasiados con las bienaventuranzas, a propósito que es uno de los textos más conocidos en toda la historia de la literatura, las bienaventuranzas. Y los discípulos están extasiados contemplando las bienaventuranzas. Piénselo por un momento y verá que va a entender el éxtasis que les produjo las bienaventuranzas. Jesús sube a la montaña y los estudiosos de la Escritura nos dicen que lo que Jesús está modelando aquí es cuando Moisés sube a la montaña y se encuentra con Dios y Dios le entrega la ley. Bueno, aquí es Jesús el que sube y no es un representante humano, es nuestro Dios, nuestro Señor Emmanuel, Dios con nosotros. Y no es solo Moisés que sube a recibir la instrucción, sino todos sus discípulos. Las multitudes son llamadas, Él se sienta, los discípulos se acercan especialmente y Él empieza a instruir la ley del reino de Dios, las bienaventuranzas. Ellos están realmente extasiados y ustedes lo van a entender particularmente porque en lugar de una lista de requerimientos, como ocurrió en el sermón del monte Sinaí, donde era no, 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 ahora es bienaventurados, bienaventurados. ¿Tú lloras?
eres bienaventurado. Te persiguen, eres bienaventurado. Necesitas ayuda, eres pobre, eres bienaventurado. Y como colofones, no solo eres bienaventurado, tú eres la esperanza del mundo. Tú eres la sal que Dios usa invisiblemente para transformar la sociedad y darle sabor a la vida, pero también eres la luz que ilumina la realidad de las tinieblas y trae esperanza. Algunos de ellos están extasiados. Entonces viene esta expresión de Jesús: no pienses, no pienses, de ninguna manera pienses que yo he venido a abolir la ley. Yo estoy aquí haciendo de Moisés, el legislador del reino de los cielos, pero no se te vaya a ocurrir que yo voy a abolir o a ponerle fin a la ley. Ese asunto particular de abolir la ley es como un baldado de agua fría para los discípulos, quienes encuentran en las bienaventuranzas una alternativa a las espiritualidades. Déjenme explicar un poco más por qué era tan difícil para los discípulos salir del éxtasis que les produjo las bienaventuranzas y por qué esta expresión, no piensen, que seguramente era un pensamiento colectivo. Lo más probable es que los discípulos se codeaban diciendo este es, porque los discípulos en primer lugar están influidos por su cultura. La cultura humana tiene dos posiciones con respecto a la ley. La primera posición con respecto a la ley que nos enseña la cultura es que cuando vemos una lista de requerimientos, hay personas que cuando ven leyes quieren cumplirlas, quieren apegarse a ellas. Bueno, también quieren que los demás las cumplan. Como las personas ven en un gimnasio la lista de requerimientos para tener un cuerpo perfecto, ¿no? Bajar de peso, hacer dieta, hacer ejercicio para un buen funcionamiento del cuerpo. Y hay personas que ven esas listas de no hagas esto, no haga lo otro, no comas chicharrón, no trasnoches, no tengas adicciones. Y ven eso y dicen, yo puedo y yo quiero. ¿Okay? Pero hay otra clase de personas, y seguramente en medio de quienes subieron a escuchar al legislador del reino de Dios, entregar la ley de Dios, había también esta clase de personas que cuando ven la lista de no, son esas personas, quizás usted se parece a ellos, yo me parezco a ellos también, que ven la lista de no, y dice, ¿y por qué no? Aquí no se puede pisar la línea amarilla. ¿Han visto a las personas? No pise la línea amarilla, y ellos, ¿y por qué no? Y desafían la autoridad, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no puedo tener yo mis propias reglas? Hay personas que ante la ley su actitud es, yo no me voy a someter a eso. ¿Y por qué? Son leyes creadas en las culturas, imposiciones sociales, etc. Ambos tipos de personas que están escuchando las bienaventuranzas sienten la carga de la ley. El primer grupo siente la carga de la ley porque quieren cumplir la ley, como el que quiere tener el cuerpo perfecto, pero si logra ayudar al vecino, si logra no adulterar, si logra no, pero el problema que tiene con el tío, el resentimiento, pero por ahí hay una adicción de comer, hacer o ver lo que no debe, y siente, yo quiero aplicarme a esa ley, pero no logro llegar, no logro llegar. Entonces es los que quieren, pero la ley se les vuelve una carga porque no pueden. En el otro grupo, las personas que rechazan la ley, no les gustan las normas y piensan que el mundo perfecto sería el mundo sin normas, esas personas no quieren la ley, pero se les vuelve una carga porque no pueden vivir sin ley. Y hay personas que piensan que es posible vivir sin ley hasta que tienen hijos adolescentes y se dan cuenta que esos jóvenes necesitan reglas, límites y aprender a vivir eso. Como la persona que piensa, qué delicia sería una ciudad donde podemos manejar un carro, una moto, una bicicleta a la velocidad que uno quiera y no hayan semáforos y todos nos movamos porque somos libertarios y progresistas. No hay límites, haga usted lo que usted quiera.
no sé, esa sociedad cuánto tiempo va a durar. Entonces, el que rechaza la ley se da cuenta que, aunque no le guste, de todas formas la necesita y la ley se vuelve una carga. Entonces llega el sermón de las bienaventuranzas, donde aparece el legislador diciendo: bienaventurado, 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 feliz, feliz, tan feliz que tú eres la esperanza del mundo. Entonces los discípulos se codean y dicen: este es, esto es lo que necesitamos. No es ni una religión que nos carga de cosas, ni una irreligión que nos tira en el despeñadero de la anarquía. Mientras ellos se codean diciendo: esta es la nueva ley del reino, Jesús dice: no piensen, ni por un momento piensen que yo voy a abolir, a ponerle fin, a quitar la ley. Y Jesús se está refiriendo a la ley de Dios. Técnicamente se está refiriendo a el Pentateuco, los 5 primeros libros del de Dios para la vida humana y en particular para su pueblo. Jesús quiere enfatizar eso. Ahora, generalmente usted puede encontrar un discurso muy grande sobre el tema de la ley. A mí me encanta ver la ley como ella se presenta en la Biblia. La ley se presenta como la descripción o la revelación del carácter santo, justo y bueno de Dios. Que la ley es el retrato de una madre o de un padre bueno, justo, santo. Y lo que Jesús les está diciendo es: yo no voy a pisotear la fotografía de mi papá. La ley refleja el carácter santo de Dios. Y usted puede ver la energía de Jesús hablando y defendiendo el lugar de la ley de Dios. Así que cuando pone al lado de la ley, y por favor noten el verso 17, la ley o los profetas. Por favor no piense que estos son lenguajes religiosos que añaden con ciertas florituras la palabra de Dios, para póngale una frasecita religiosa, ley y profetas. No, señor. Jesús es claro que está relacionando los 5 primeros libros de la ley con los últimos libros del Antiguo Testamento de los profetas. Los profetas le reclamaron al pueblo por el cumplimiento de la ley. Particularmente los profetas señalaban el momento en el que la ley fue dada. Y eso es algo tan importante que yo le ruego que, si usted quiere entender el Antiguo Testamento, guarde este paradigma en su mente. La ley fue dada después de la liberación. Voy a repetir. La ley fue dada después de la liberación. ¿Cuál liberación? La liberación del Éxodo. Cuando el pueblo de Dios es sacado de Egipto y llevado a ser un pueblo para Dios, que se regiría por Dios y que adoraría a Dios, y fueron atravesados por el desierto y disciplinados en el desierto hasta llegar a un territorio que Dios les entregaría temporalmente para manifestar su voluntad a la humanidad. El hecho de que Dios haya dado la ley después de la liberación, los profetas lo llamaron el pacto de la gracia. Escúcheme eso, por favor. Dios no fue a Egipto viendo a estos piojosos, esclavos, ignorantes, que por 400 años no habían hecho más que hacer ladrillos y ser oprimidos por los egipcios. Y Dios no los vio en su problema y les dijo: muchachos, si cumplen la ley, los llevo a Canaán. Así no es la historia. La historia es que Dios los ve en su esclavitud y dice: tengo compasión de ellos. Aparece a Moisés y le dice: yo los voy a liberar. Va a ser con mano fuerte y brazo extendido. Es ese libro de Éxodo, ¿no? Y los libera, sin pedirles nada a cambio.
excepto la fe. Tiene que creer que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que yo he descendido para liberarlos. A través de un tipo tímido y miedoso como Moisés, un ex convicto, un fugitivo, los voy a liberar. No les pide nada a cambio. Él no les dice, cumplan los 10 mandamientos y los libero. No. Ellos ni sabían los 10 mandamientos. No les había dado la ley. No tenían más mandamientos que su propia conciencia. Eran esclavos, ignorantes. Habían olvidado si alguna vez un tatarabuelo había conocido a Dios, eso también lo habían olvidado. Dios los libera. Y después de la liberación, cuando los llama a su especial tesoro, les entrega la ley. Y los profetas insisten en ese factor. Insisten en que el pueblo debe obedecer la ley porque Dios los había liberado. Y eso es fundamental aquí en el verso 17. Él dice, la ley o los profetas. La ley como está expresando el carácter santo de Dios, los profetas que les están recordando cuándo y para qué les dio esa ley. Él les dio esa ley para poder vivir bajo el pacto de la gracia, para poderse relacionar con Él. Ya los había liberado, ahora les va a enseñar no a adorar los ídolos de su esclavitud en Egipto, sino a adorarlo a Él, amarlo a Él, vivir con Él, disfrutar con Él. Eso es muy importante, y por eso ustedes notan que Jesús en nuestro texto necesita corregirles cuando el texto directamente de Jesús a sus discípulos es: no piensen que he venido a ponerle fin, a abolir la ley. Eso es crucial. Y Jesús les tira este baldado de agua. Yo pongo el ejemplo, ustedes saben, ejemplos de las parejas que se casan, ¿no? Que ellos piensan que el enamoramiento les va a ayudar o que les va a durar mucho tiempo. El enamoramiento acaba. Bueno, se puede reavivar, pero cuesta. Entonces están ahí en el altar y los pastores, yo digo, los pastores que leemos la Biblia, que hay muchos pastores que no leen la Biblia, leen no sé qué cosa, quizás ni leen. Los pastores que leemos la Biblia, miramos la pareja y le decimos, usted está muy enamorado, ¿cierto? Y se han dicho un poco de cosas ahí en el altar, un poco de mentiras. Tú eres todo para mí. El día que te vi el universo se iluminó. Es decir, cosas tan atrevidas como Dios estaba pensando en mí cuando te creó a ti. Yo lo he escuchado. Tú eres la persona más linda, más bella, más inteligente, más hermosa, más del mundo. Poco de mentiras. La cosa es que la otra persona escuche esas mentiras y aunque sabe que son mentiras, las disfruta. Ay, tan linda. Él sabe que no. Tú eres la mujer más hermosa del mundo. ¿Tú crees que es la mujer más hermosa del mundo? Pero, ay, pero suena tan hermoso. Bueno, se dicen esas cosas. Entonces ahí los pastores les decimos, bueno, aquí termina la boda y empieza el matrimonio. Y ustedes conocen la frase, ¿no? Que el amor es ciego y que el matrimonio tiene la facultad, la capacidad de recuperarle la vista, ¿cierto? Eso ya en el matrimonio, nosotros les decimos a los pastores, mire, la verdad, hasta hoy día de la boda usted no sabe qué es el amor. Usted no sabe nada de eso todavía. Usted va a saber qué es el amor. Bueno, no sé si al otro día, porque pues en la luna de miel todavía siguen ahí como encandilados, pero unos días después, unas semanas después, cuando tienes que amar a otro ser humano que es pecador como tú. Entonces a veces no les gusta mucho que yo diga estas cosas en las bodas, porque pues ellos están ahí pues en su nube. Después me agradecen, pero en ese día me odian. Y yo digo esas cosas y digo, mire, es como Jesús aquí. Jesús aquí les está tirando un baldado de agua. Les está dando una cachetada. Quedaron muy ilusionados con las bienaventuranzas. Linda la bienaventuranza, ¿cierto? Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Y además de eso, ustedes son la esperanza del mundo. Eso es cierto, pero ustedes no pueden pensar que yo he venido a abolir la ley. Este tema del cristiano y la ley, a mí me parece un tema tan importante en la vida cristiana,
que me parece aún que si usted quiere saber si su cristianismo es verdadero, explíqueme usted cómo se relaciona con la ley. Porque si usted me dice a la manera católica que usted cumple la ley para ganarse el cielo, usted todavía no es cristiano. Entonces nunca podría ganarse el cielo. O si usted me dice a la manera de esas iglesias que predican la prosperidad, que usted cumple la ley para que Dios lo bendiga y usted sea afortunado y coseche y pacte y reciba las bendiciones de Dios, usted tampoco es cristiano. Es decir, ese tema de poder explicar sencillamente cuál es la relación del cristiano y del no cristiano con la ley es fundamental para una definición adecuada, saludable del evangelio. Así que usted podría preguntarle a algún amigo que le está diciendo, no, yo soy cristiano y estoy yendo a la iglesia. Maravilloso que vayas a una iglesia y predican allá la Biblia. Sí, el pastor cita un versito de vez en cuando. Bueno, ese versito puede ayudar. ¿Y usted quiere saber si es cristiano? Entonces dígale, oye, mira, en la iglesia me enseñaron que una pregunta muy buena. ¿Cuál es tu relación con la ley? Con la ley de Dios, con la ley moral, con los 10 mandamientos. ¿Cómo vives eso? ¿Cómo te relacionas con la ley? ¿Cómo lo explicas? De hecho, me parece inclusive que en nuestra evangelización deberíamos incorporar eso. Cuando hablamos con personas y queremos presentarles la gracia de Dios, deberíamos presentarles la ley, porque la ley es un espejo que nos refleja la grandeza y el carácter hermoso y santo de Dios, pero es un espejo también que refleja nuestra necesidad de un redentor, como veremos. Entonces Jesús hace 3 cosas para que nosotros podamos entender la relación que tenemos los seres humanos, los que no son cristianos todavía, los que ya seguimos a Cristo, con la ley. Hace 3 cosas. En primer lugar, versos 17 y 18 hace una aclaración. En segundo lugar, verso 19 hace una advertencia. Notarán que esa advertencia tiene no solo peligro, sino también promesa. Y en el verso 20 Jesús nos da ánimo. Aunque usted va a ver que el verso 20 en principio no pareciera muy animador, pero sí que lo es. Primero, Jesús considera que es necesario aclararnos este asunto de la relación con la ley. Que quienes seguimos a Cristo necesitamos aclarar cuál es el lugar que el cristiano tiene con la ley. Lo primero que nos dice el texto es que Jesús vino para cumplir. Miren, final del verso 17. Él no vino a abrogar, sino a cumplir. Y eso es tan importante en tu comprensión de Jesús de Nazaret. Miren que cuando el pastor Ronald nos mencionaba ahora en su petición de oración este verso tan hermoso, cuando el Padre de los cielos se abren y hay una voz audible y una presencia que no logran explicar, dicen que es como si fuera una paloma. No era una paloma, sino que parecía como una presencia especial del Espíritu, todo un acontecimiento sobrenatural. Y viene la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Yo quiero hacer una aclaración sobre ese texto y por favor, permítanmela. Ese verso, este es mi Hijo amado en el cual tengo todo contentamiento, toda complacencia, toda aprobación. Ese verso es dicho solo a Jesús. Porque es que pasa que la hermanita tiene un sobrino por allá en Dubái, que se fue por detrás de una muchacha, quizás hasta haciendo malos negocios, está más perdido que no sé qué por allá en los desiertos, en ciertos desiertos de Dubái, y está ya problemado, y escribe en el chat de la familia, y entonces la tía le dice, sobrino, tengo una palabra de Dios para ti. Tú eres, dice el Señor, mi Hijo amado, en el cual tengo todo. Recibe esa palabra, sobrino. Yo no, le digo, hermana, no. Ese verso fue escrito solo para Jesús. Ahora, los que tienen buena teología en este momento deben estar diciendo, espere. Sí, espere. Fue escrito también para los que están en Jesús. Pero, esto es lo que Jesús quiere aclarar. ¿Por qué es solo para Jesús la frase, este es el Hijo amado, en el que tengo toda mi complacencia? Porque Jesús cumplió toda la ley.
Jesús es el único ser humano que se ha podido parar delante de Dios y decir: Padre, he cumplido con todos los requisitos que tú le has dado a cualquier ser humano. Yo he podido satisfacer todos los requerimientos de la ley moral, espiritual, ceremonial, con todo lo que tú demandas del ser humano. Y esa es la razón por la que Jesús quiere insistir que Él cumple la ley para poder ir a la cruz por ti. Y ahí necesito también hacerte una corrección en tu comprensión del Evangelio. Cuando nosotros decimos que como pecadores necesitamos un sustituto vicario que muere en la cruz por mí, que muere en la cruz por ti, no puede ser otro ser humano. Podría ser el mejor ciudadano que viene y te dice: tranquilo, tranquilo, yo voy a crucificarme por ti. Pero es que ese otro ser humano tiene el mismo problema mío. Tal vez no se le nota tanto como a mí, vale, pero tiene el mismo problema que yo tengo. Ese ser humano, por amable y admirable que sea, no se puede parar delante de Dios y decir: yo ya cumplí toda la ley. Jesús cumplió toda la ley. En consecuencia, Él podría tener una justicia que presentar delante del Padre y decir: perdónalo a Él, porque yo estoy cumpliendo todos tus requerimientos y estoy tomando su lugar. Y por eso, ponle a Él mi justicia y dame su injusticia para yo llevarla a la cruz y satisfacer la ira santa, justa y las demandas de la ley de Dios. Por eso ahí Jesús dice, verso 17 final: yo vine para cumplir la ley. Entonces no pienses que la espiritualidad perfecta, la de los maestros orientales que hacen y se quedan extasiados ahí haciendo nada, que esa es la espiritual, porque como esa no tiene leyes, esa es solo amor. Ahí no hay leyes, ahí no, haga lo que usted quiera, siempre que lo haga con el corazón. No, es necesario cumplir con la ley de Dios, las demandas justas y buenas de nuestro Creador y de nuestro Juez. Y esas demandas justas y buenas las cumplió Jesús de Nazaret completamente. Entonces no piensen que la ley no tiene un lugar en tu búsqueda de Dios. La ley no es romanticismo emocional, experiencia estática de lo espiritual, profundizarte en un nirvana espiritual. No, tú tienes que cumplirle a Dios. Y Jesús dice: yo estoy aquí para cumplirle a Dios a favor tuyo. Así que no menosprecies la ley. Pero también dice en el verso 18 que toda esa ley será cumplida. Y ahí ve uno la fiereza de Jesús, que así como entró al templo e hizo respetar ese templo como esta casa, como un lugar de encuentro, como un lugar de arrepentimiento y de fe, como un lugar de oración, asimismo Jesús hace respetar la ley. Dice: cada letra, hasta la tilde más pequeña que está ahí, tú la necesitas. No me vengas a quedarte con una espiritualidad de bendición, milagro, ayuda, éxtasis espiritual, experiencia en la adoración. No, señora, que hay un asunto serio que resolver que se llama la ley de Dios. Y Jesús dice: yo lo voy a resolver. Y yo voy a asegurar que aprendas a cumplirla también, a caminar en esa ley. Entonces Jesús quiere hacer aclaración. En segundo lugar, Jesús considera que es necesario también advertirnos sobre esa ley. Las advertencias son muy severas. En primer lugar, la advertencia contiene peligros, el peligro de tratar de una manera indiferente o contraria, buscando anular la ley de Dios. Y esto es extremadamente importante. La advertencia también contiene promesa, como veremos. Examinemos primero este tema del peligro. Y me ayuda a contarles que hace más o menos las últimas 2 décadas ha venido cambiándose el discurso de lo que sociólogos cristianos y pensadores cristianos de gran renombre consideran que es lo que se llamó en el siglo XX la sociedad postcristiana. Les pongo ejemplos para no enredarlos mucho con conceptos. En la sociedad postcristiana, ¿quiénes decíamos que el matrimonio es un reflejo del evangelio, de la comunión de Dios con el hombre, a través de la comunión de un hombre con una mujer? Y que el matrimonio es sagrado y es santo porque refleja la relación del hombre con Dios y la comunión
del hombre con Dios. Y que en consecuencia, dada la naturaleza divina, institucional de esa institución del matrimonio, la sexualidad, algo tan delicado en el ser humano, dicen que un ser humano no es el mismo después de tener una primera relación sexual, de cualquier tipo, en cualquier circunstancia. La sexualidad es una cosa muy profunda, muy misteriosa. Entonces, en razón de la institución divina, institución creada por Dios, del matrimonio para la humanidad, no solo para los cristianos, para la humanidad, la sexualidad debe ser protegida, reservada, exclusiva y excluyentemente para esa institución del matrimonio. Espero que eso no sea nuevo para ustedes. Los que decíamos eso hace más de 20 años nos llamaban mojigatos. ¿Saben qué es ser mojigato? No es alguien que moja un gato. No. Mojigato. No. Y si usted es amante de los gatos, pues le gusta tener animalitos, mascotas de gatos, se va a sentir ofendido. No. Mojigato es una persona excesiva, no, si lo googlean, pero no lo googleen ahora, si lo googlean va a salir, una persona excesivamente escrupulosa en lo moral. Entonces hace más de 20 años cuando decíamos sexualidad solo bajo la protección de una institución divina que se llama matrimonio. Punto, punto. Y entre un hombre y una mujer. Nos decíamos, está en mojigato, si los dos nos queremos, si es consentido y consentido. Y nos estamos conociendo para ver si nos entendemos. Ese es un argumento muy lindo. Estamos viendo a ver si nos entendemos. Viendo a ver si nos entendemos, a ver si pues si nos entendemos, porque vaya usted y de pronto no nos entendemos. Entonces les decíamos, no, qué pena. La Biblia dice que la sexualidad es exclusiva para la institución matrimonial. Entonces, no, tú eres mojigato, es decir, tú eres muy escrupuloso en lo moral, no te enredes, tampoco para tanto, no seas fanático. ¿Me hago entender? En las últimas 2 décadas ya no dicen que estamos en una sociedad postcristiana, estos pensadores. Dicen que ya no nos llaman mojigatos, que ya estamos en una sociedad anticristiana, donde si yo digo eso, una cosa como esa, en público o en un público por lo menos que no comparta mis opiniones, o en un espacio público, o a cualquier ciudadano en la calle, yo ya no estamos en una sociedad postcristiana, sino anticristiana, en la que yo ya no soy mojigato, sino un delincuente. Yo estoy atentando contra la libertad del otro. Esta semana en la alcaldía de Medellín nos enviaron, a mí me lo enviaron también, una especie de cartillita, porque supuestamente estamos en el mes de la diversidad. A propósito, si hay algún abogado y puede hacer una tutela y demandar eso, que el Estado nombre un mes y use recursos del erario público, que son nuestros recursos, para darle prevalencia a una minoría y que decreten que ese es el mes de. Eso no se debe hacer ni con el mes de la diversidad, ni con el mes de la Biblia. Perdónenme extenderme en ese punto. Ni con el mes de la Biblia. Yo soy profundamente laico. Yo creo en el Estado laicista. El Estado debe garantizar los derechos de toda la ciudad. Así que yo no tengo por qué decirles que me nombren un mes que a mí me gusta porque yo soy hincha de tal equipo, entonces el mes de tal equipo, el mes de la Biblia, el mes de la diversidad, el mes de las flores. No, señor, los individuos pueden hacer eso. Aquí en la iglesia podemos decir mes de las misiones, en esta minoría, pero nunca que el Estado venga a usar sus recursos para que una minoría X o Y use los recursos del Estado para decir que es el mes de. Entonces, bueno, en el mes de le invierten toda la plática que quieran al tema de la publicidad. Y me llega la publicidad. En la publicidad pretenden estar enseñándome a mí y a usted cómo saludar a una persona para no ofender su identidad de género. Vaya usted pues a saber. Entonces, en el estudiecito aquel, que seguramente pagaron una tonelada de plata para que 2 o 3 profesores universitarios, de esos que quieren tirarnos por un barranco moral, les cobren para hacer la publicidad esta. Yo no puedo saludar a una persona y decirle, señor, ¿cómo está? Porque esa persona se puede ofender y me puede decir, ¿y usted por qué dice que yo soy un señor?
No, por favor, yo lo veo con pantalones. Ah, entonces si yo fuera una mujer no puedo usar pantalones. Ah, perdóneme. Señora, ¿cómo está? ¿Y usted cómo sabe que soy una señora? Entonces, si no uso pantalones, esto se volvió una ridiculez. Porque estamos caminando en una sociedad anticristiana. Una sociedad que está buscando anular la ley de Dios. Y por eso Jesús, como el león de la tribu de Judá, verso 19, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, a uno de los más pequeños así lo enseñe, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Interesante, porque sin duda Jesús está hablando con sus discípulos. Jesús no está hablando con el alcalde de Medellín. Entonces él no va a ser un pequeño en el reino de los cielos. Lo que Jesús está tratando de mostrar es lo serio que es que nosotros seamos indiferentes ante la ley de Dios. Lo serio que es que no entendamos el propósito de la ley de Dios. Lo serio que es que no veamos el carácter santo y bueno de Dios en cada uno de sus leyes. Y esto es una advertencia muy seria para padres de familia, educadores, gobernantes. Si honras la ley de Dios, vas a ser bendecido. Si buscas anular la ley de Dios, vas a vivir las consecuencias. Ustedes saben, las generaciones somos pendulares. Es decir, generalmente en las generaciones, lo que hicieron los padres, la siguiente generación se va al otro extremo. Por ejemplo, la generación de los padres que fueron muy fuertes en temas de disciplina y castigo, de corrección, y que disciplinaban físicamente y hablaban fuerte y ponían disciplinas fuertes en la casa. Esa fue una generación. La siguiente generación es esa, un poco parecida a la que estamos, que no le digas nada al niño porque lo traumatizas. No le quites el Nintendo porque de pronto ese niño se nos deprime y se suicida. ¿Ven los extremos? Y aquí creo que hay un llamado muy claro para los padres. Ámalo, cuídalo, provee para él, pero enséñale que hay ley, que hay límites impuestos por Dios, revelados en su santa palabra, que muestran ante todo la belleza y del carácter santo, justo y bueno de Dios. Enséñale la ley de Dios. Entonces hay una advertencia, pero también hay un peligro, además del peligro, perdón, hay una promesa. Una promesa para aquellos que sí enseñan la palabra del Señor. Estas formas de grandeza que Jesús habla en varios lugares de la palabra. Es legítimo desear ser grande, pero para servir, ser grande para mostrar la gracia de Dios, ser grande para llevar a otros el amor de Dios. Y aquí está señalando que será grande en el reino de Dios aquel que enseñe la palabra de Dios. Así que la advertencia es tanto de cuidado, no juegues con la palabra de Dios, que aplica tanto para la sociedad, pero particularmente para nosotros que tenemos acceso y que nuestro corazón ha sido impactado positivamente por la palabra de Dios. Cuidado, no menosprecies la palabra de Dios. Y algunas veces tú pasas por el libro de Levítico y ves todas esas cosas del libro de Levítico, ¿no? Yo hago la broma de que del libro de Levítico inclusive tiene mandamientos sobre la ropa interior del sacerdote. Sí, hasta los calzoncillos de sacerdote tenían que ser especiales. Entonces usted pasa por ahí y dice, ay, qué aburrición. Yo mejor me voy a leer las bienaventuranzas. Bien, lee las bienaventuranzas. Pero deberías preguntarte, ¿por qué puso el Señor ese mandamiento? Para que no hubiera ningún lugar a la lujuria, para que no hubiera ningún lugar que alguien pensara que adoramos a Dios porque nos gusta, porque a nosotros nos parece conveniente, para que pudiéramos ver que, como nos decían hermosamente en el video los hermanos de la América, que el Evangelio cubre todos los aspectos de la vida y que no podemos vivir vidas ni comprimidas, ni hipócritas o dobles, que en toda nuestra vida se debe reflejar que somos del Señor. Como yo le digo a los jóvenes, a las señoritas, a las damas y a los caballeros, mire su closet, mire la música que escucha
y diga, esto lo escucharía Jesús, esto lo usaría Jesús, con esto saldría Jesús. Entonces, el versito ese del calzoncillo tiene algo que decirnos. Y no podemos, ay no, yo solo leo el Nuevo Testamento. No, no, toda la escritura es inspirada por Dios. Todo el consejo de Dios. Peligro, no considerarlo, tratarlo indiferentemente. Promesa, cuando lo tomamos en serio. Lo tercero que Jesús hace es considerar necesario animarnos sobre este asunto. Y ese es el verso número 20, Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Bueno, no parece un ánimo, pero sí hay un gran ánimo ahí. El ánimo más grande que Jesús quiere dar es que sí hay una justicia superior a la de la religión. Si hay una justicia superior a la que tú te quieres apegar tratando de cumplir y fracasas. Y si hay una justicia superior a la que tú rechazas por tanta restricción, por tanta negatividad. Hay una justicia superior. La justicia superior a la de los fariseos y los escribas está aquí. Es Jesús de Nazaret, el dador de la ley. En primer lugar, como hemos dicho, porque Él cumplió con toda la ley. En segundo lugar, porque Él nos muestra la naturaleza espiritual de la ley. Y eso lo van a ver las próximas semanas, y yo estoy seguro que se van a gozar mucho cuando los predicadores vengan semana tras semana a decirles, ¿qué significa no matarás? ¿Qué significa no cometerás adulterio? ¿Qué significa no jurarás falsamente? ¿Qué significa ojo por ojo y diente por diente? ¿Cómo es que Jesús les va a ayudar a ver la naturaleza espiritual de la ley? Que esta ley cumple una función para quien no conoce a Cristo, que es mostrarle la grandeza y el amor de Dios, cómo Dios se ocupa de tu vida, quiere cuidarte y protegerte. Pero también esta ley que sirve como espejo y que te muestra que necesitas un redentor. Tú no vas a poder cumplirla, tú necesitas otro que la cumpla por ti. La naturaleza espiritual de la ley, que cumple un propósito para el que no conoce a Cristo. Y es llevarlo a Cristo. Por eso Gálatas nos dice que la ley es nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro coach, nuestro mentor para llevarnos a Cristo. La ley no procura producir seres humanos que se van a sentir orgullosos diciendo yo cumplí, porque no hay justo ni aun uno. Nadie puede cumplir toda la ley. Pero mientras intentas cumplirla, porque todavía es cierto, no matarás, no adulterarás, no robarás. Mientras intentas cumplirla, te das cuenta de tu bancarrota espiritual y vienes a Cristo, que es el Salvador y al mismo tiempo el legislador. Y si ya conoces a Cristo, el propósito de la ley es santificarte, hacerte como Cristo, ver el carácter, y Cristo te va a ayudar a ver el carácter santo y bueno de Dios en cada uno de sus mandamientos, y vas a ser formado a la imagen de Cristo. El no cristiano necesita la ley de Dios para ser guiado a la salvación. El cristiano necesita la ley de Dios para ser guiado a la santificación. Ahora, ¿en qué lugar de ellos estás tú? Y quisiera animarte a pensar en ¿cómo ves tú la ley? Si tú piensas que tú sigues a Cristo porque cumples cosas, o si tú sigues a Cristo porque Él cumplió la ley para ti. Y si Cristo es quien te está enseñando a caminar en la ley para conocer a Dios. A eso se refiere Pablo cuando dice que no estamos bajo la ley. No significa que ignora la ley o que no cumplimos la ley. Lo que él quiere decir es que estamos sobre la ley, no bajo la ley, sino sobre la ley. Porque la gracia de Dios vino, nos dio el Espíritu Santo y ahora vemos la ley de otra manera. Salmo 119, el salmo más grande de la Biblia. Una y otra vez está mostrando lo hermosa que es la ley cuando sabemos que viene de un Padre bueno que nos ama y nos cuida. Cuando ya hemos sido liberados de nuestra esclavitud, vamos a decir, cuánto amo yo tu ley. Es ella todo el día mi meditación. Estoy meditando aún con esa historia del sacerdote y su ropa interior. Qué tan bello es el Señor, que
Aún en los pequeños detalles, mi Señor quiere que yo le entregue todo mi corazón. Aún en los pequeños detalles. Ya no lo veo de manera repulsiva. ¿Cómo así que Dios se mete en mi closet, la libertad, y yo me puedo expresar como yo quiera? Yo ya no lo veo así. Yo ya fui liberado de esa falsa forma de ver la ley. Ahora yo veo esto y digo, qué tan hermoso es mi Señor que se interesa aún en mi closet. Qué tan bueno es. Y qué tan bueno y santo y hermoso es mi Señor, que sabe de esas cosas. Y sabe cómo mi corazón se puede deslizar muy fácilmente en cualquier detalle. Y cómo me va guiando a ver la vida como la vida nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor necesita decirnos hoy, no piensen que yo he venido a abolir la ley, sino a cumplirla y a enseñarles para qué sirve la ley de Dios.